Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video. El tema de hoy que le estaremos hablando es sobre movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a conocer cómo resolver ejercicios de este tipo. Para ello, debemos saber que esto ocurre en una línea recta con una aceleración constante. Es decir, que para todo ejercicio referente a movimiento rectilíneo uniforme, su aceleración siempre será constante, no varía. Eso es súper importante para, digamos, orientarse a la hora de resolver los ejercicios. La aceleración indica la variación de velocidad por unidad de tiempo y se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Ejemplo, queremos identificar cada una de las variables para este ejercicio. Nos dice un auto avanza con MRV recorriendo 75 metros en 5 segundos con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo y lo termina con 20 metros sobre segundo. Queremos identificar las variables que intervienen en este ejercicio. Para ello sacamos los datos. Si recorrió 75 metros, sabemos que la distancia está expresada en metros, por lo tanto sería 75 la distancia en un tiempo de 5 segundos. Sabemos que el tiempo está expresado en segundos, por lo tanto sería el tiempo con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Allí te lo dice. Ahora, por otra parte, te dice que el auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo, sería su velocidad inicial, v sub 0, 10 metros sobre segundo, y lo termina con 20 metros sobre segundo. Esto quiere decir que su velocidad final sería 20 metros sobre segundo. Ahora, vamos a chequear las fórmulas que se utilizan para el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos la primera fórmula establecida, que es la de la distancia. Saben que allí aparece el signo más o menos. Entonces, cuando utilizamos el más, si la rapidez aumenta, es importante esto, utilizamos el signo más. Si la rapidez, por otro lado, disminuye, utilizamos el signo menos. Ahora, la siguiente fórmula de la distancia, allí la tienen, velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Pero la fórmula anterior de distancia, sabemos que cuando la vamos a utilizar, cuando no aparezca la velocidad final, la primera fórmula la vamos a utilizar. Es decir, si en el ejercicio no se especifica la velocidad final, utilizamos la primera fórmula, la que está en la parte de arriba. Ahora, para la segunda fórmula, si no aparece la aceleración, no las da el ejercicio no nos da la aceleración, utilizaremos esa fórmula. Ahora, tenemos otra fórmula, la de la velocidad final. En este caso, aparece también más o menos. Si la rapidez aumenta, utilizamos positivo. Y si la rapidez disminuye, en este caso, utilizaremos eh, negativo. Ahora bien, ¿cuándo utilizaremos esta fórmula? Bueno, cuando no aparezca la distancia, vamos a utilizar esa fórmula. Es decir, cuando no nos digan la distancia, utilizaremos esta fórmula. Y para la última que aparece, cuando no aparezca el tiempo, el ejercicio no nos plantee o no nos diga el tiempo, utilizaremos la última fórmula. Entonces, allí les especifiqué cuándo tienen que utilizar cada una de las fórmulas. La primera fórmula, ¿cuándo la van a utilizar? Cuando no aparezca la velocidad final. La segunda fórmula, ¿cuándo la van a utilizar? Cuando no aparezca la aceleración. La tercera fórmula, ¿cuándo la van a utilizar? Cuando no aparezca la distancia. Y la última, cuando no aparezca el tiempo. Ejercicio número 1. Un tanque parte de reposo y avanza con MRV con aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Calcular su rapidez luego de 5 segundos. Ok, para ello dibujamos un tanque parte de reposo. Es importante cuando digan parte de reposo. Cada vez que digan parte de reposo, su velocidad inicial es cero. Es importante este dato. Cada vez que digan parte de reposo, su velocidad inicial es cero. Entonces, el tanque parte de reposo, por lo tanto, su velocidad inicial es cero. Y avanza con MRV con aceleración de 4 metros sobre segundo. Sabemos que para este tipo de ejercicio la aceleración es constante, es decir, su aceleración es de 4 metros sobre segundo. Calcular la rapidez luego de 5 segundos, es decir, que en el trayecto que él
da, en esos 5 segundos, tenemos que calcular cuál es su rapidez. Pero ya tenemos la velocidad inicial o su rapidez inicial. Tenemos que buscar la rapidez final, porque eso es lo que nos piden. Ahora, la velocidad final debemos calcularla con los datos que nos suministra el ejercicio. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial 0, aceleración, el tiempo en 5 segundos y nos mandan a calcular la velocidad final. Es importante saber qué datos no nos están dando para resolver el ejercicio. Por ejemplo, para la solución del mismo tenemos dos fórmulas de velocidad final, pero en una de ellas es la que vamos a utilizar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, no aparece la distancia. ¿Qué fórmula utilizaremos cuando no aparece la distancia? Descartamos una y utilizamos la que nos dice el ejercicio, como se le enseñó al inicio de esta clase. Entonces, esa fórmula la vamos a utilizar para calcular la velocidad final. Aparece esa fórmula y aparece el signo más o menos. Ok. La velocidad final, en este caso, es 0 metros sobre segundo. Ahora, vamos a sustituir los valores 0 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial. Vamos a utilizar más. ¿Por qué utilizamos más? Porque sabemos que si tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo, la velocidad va a ir aumentando. Entonces, como la velocidad va a ir aumentando, en este caso sabemos que tenemos que utilizar el signo más. Ahora, sustituimos la aceleración, 4 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo. Entonces, tenemos lo siguiente, que la velocidad final, en este caso tenemos los 0 metros sobre segundo y multiplicamos 4 por 5. 4 por 5 es 20, pero debemos tener las unidades pendientes. 4 por 5 sería 20 y en cuestión de las unidades, segundo cuadrado, con un segundo se elimina y te va a quedar metro sobre segundo. 4 por 5 es 20, 20 metros sobre segundo. Tengo 0 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo. 0 más 20 serían 20. ¿20 qué? Metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad final. Ejercicio número 2. Nos dice, un auto avanza con MRV cuando su rapidez es de 10 metros sobre segundo. Se aplican los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. ¿Qué tiempo demoró el auto en detenerse? Ok. Vamos a resolver el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a mostrar el auto. Avanza con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Esa rapidez es la velocidad inicial. Ahora, nos dice que se aplica los frenos y se detiene después de recorrer 50 metros. Él allí aplica los frenos. Se supone que cuando aplica los frenos, su velocidad final es cero, porque aplica los frenos, el freno en la velocidad final. Ahora, se detiene después de recorrer 50 metros. Es decir, que la distancia que ha recorrido es 50 metros. Y nos piden calcular el tiempo que demoró el auto en detenerse. Ahora, los datos. Tenemos la velocidad inicial que es 10 metros sobre segundo. Tenemos la velocidad final que es 0. Tenemos la distancia. Tenemos el tiempo. ¿Qué datos no nos dan? En este caso, para la solución, es importante saberlo. No aparece la aceleración. Como no aparece la aceleración, utilizamos esta fórmula porque es la que nos indica que es la que vamos a utilizar cuando no aparezca la aceleración. Ahora nos mandan a calcular el tiempo, pero el tiempo hay que despejarlo. Entonces, vamos a despejar el tiempo de esa fórmula. Cuando despejamos el tiempo, yo lo hice de una manera muy directa, usted puede hacerlo en su cuaderno y verificar que es la fórmula correspondiente. Es más, ustedes mismos en su casa lo van a hacer. Van a despejar el tiempo en esa fórmula y verifican si les da el mismo resultado. Ok, vamos a calcular el tiempo sustituyendo cada uno de los valores. Entonces, el tiempo es igual a 2 por la distancia, sería 2 por 50 metros, y eso lo vamos a dividir entre la velocidad inicial que es 0, más la velocidad final, que en este caso, disculpa, velocidad inicial que es 10 metros sobre segundo, más la velocidad final que es 0. Entonces, cuando sustituimos los valores, multiplicamos 2 por 50, a multiplicar 2 por 50 es 100, y 10 más 0, que es 10 metros sobre segundo. En este caso, vamos a dividir 100 entre 10, 100 entre 10, y tenemos que tener en cuenta las unidades. Metro con metro se eliminan. 100 entre 10 es 10, nos quedaría 10 segundos. Entonces, ese es el tiempo que dura el auto en detenerse.
Fíjense que el ejercicio está sumamente sencillo. Pasamos a un tercer ejercicio. Nos dice, un camión avanza con MRV y varía su velocidad de 18 km sobre hora a 72 km sobre hora en 10 segundos. ¿Cuál sería su aceleración? Recuerden que tiene que estar expresado la rapidez en metros sobre segundo. Vean, él tiene una velocidad inicial de 18. Fíjense en que él tiene una velocidad inicial de 18 y termina con una velocidad final de 72 kilómetros sobre hora. De todas formas, cuando vayan a convertirlo, porque tenemos que convertirlo a metros sobre segundo, se darán cuenta que igual está la velocidad aumenta, su rapidez aumenta. Eso es importante. Ok, un camión avanza con MRU. Ahí está el camión. Avanza con una velocidad inicial de 18 y termina con una velocidad final de 72 kilómetros sobre hora. Recuerde que hay que transformarlo. Y lo hace en 10 segundos. Hay que calcular, vamos a calcular la aceleración. Pero antes de calcular la aceleración, primero vamos a convertir kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es calcular los datos. Primero, sacar los datos. Velocidad inicial tenemos la velocidad final, tenemos el tiempo, nos mandan a calcular la aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es convertir esos elementos a metros sobre segundo, 18 kilómetros sobre hora, metros sobre segundo. Para ello lo que tenemos que hacer es multiplicar por 5 sobre 18. Es decir, el método más rápido es este. Multiplicamos por 5 sobre 18, nos daría en este caso 5 metros sobre segundos. Eso sería o representa la velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Ahora para la velocidad final hacemos lo mismo y cuando multiplicamos nos resulta que al transformarlo daría 20 metros sobre segundo. Entonces tenemos una velocidad inicial que es 5 metros sobre segundo y una velocidad final que es 20 metros sobre segundos. Vamos a buscar la solución del ejercicio sabiendo de que no aparece la distancia. Cuando no aparece la distancia, utilizamos esta fórmula. Recuerden que la rapidez ha aumentado desde 5 hasta 20. Y si la rapidez aumenta, utilizamos el signo positivo. Por tanto, quedaría velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero ¿qué pasa? Vamos a despejar la aceleración. Al despejarlo, nos quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ok, sustituimos cada uno de los valores. Velocidad final es 20. Velocidad inicial, en este caso es 5. Por lo tanto, quedaría 20 menos 5 en el numerador y en el denominador lo dividimos entre el tiempo. El tiempo es 10 segundos. 20 menos 5, sabemos que si restamos 20 menos 5 es 15 metros sobre segundo sobre 10 segundos. Ahora, en este caso, estamos multiplicando segundo por segundo, daría segundo cuadrado. Y 15 entre 10, dividimos 15 entre 10, es 1.5, que haría metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué segundo al cuadrado? Porque el segundo que está en la parte de arriba se multiplica con el segundo que está en la parte de abajo, que haría segundo cuadrado. Entonces la aceleración es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Muy sencillo el ejercicio. Ejercicio número 4. Nos dice, un bus triplica su velocidad en un tramo de 16 metros. Ahora, emplea 4 segundos. Si el bus avanza con MRV, calcular el valor de la aceleración. Sabemos que el autobús, ¿verdad? Recorre una distancia de 16 metros. Y nos dice que triplica, en esos 16 metros, triplica su velocidad. Ahora, ¿en qué tiempo lo hace? En 4 segundos. Debemos calcular lo que es la aceleración. Su velocidad inicial, ¿verdad? Como en el instante que parte, no la sabemos cuál es la velocidad inicial porque no nos dicen que parte de reposo. No podemos decir que es cero. Entonces, la velocidad inicial la desconocemos. Si tenemos una velocidad inicial que es x, en este caso, y nos dicen que triplica, entonces la velocidad final debe ser 3x. Ok. Pero en este caso ocurre eso,
que la velocidad inicial es x y como triplica la velocidad al instante final, su velocidad final es 3x. No conocemos la velocidad de ellos, solamente estamos colocando una variable para calcularla. Ok, la aceleración es lo que vamos a calcular para este ejercicio, pero antes debemos conocer cuál es la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces los datos que tenemos: la velocidad inicial x, velocidad final 3x, el tiempo 4 segundos, la aceleración la desconocemos, no aparece la aceleración. Entonces vamos a calcular a través de esta fórmula. No aparece la aceleración. Como no aparece la aceleración, en este caso vamos a través de esta fórmula sustituir los valores que tenemos para calcular el valor de la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Cómo? Sustituyendo cada uno de los valores. La distancia es 16 metros. Velocidad inicial es x. Le voy a sumar la velocidad final, que es 3x, y lo divido entre 2. Luego lo voy a multiplicar por el tiempo. El tiempo es 4 segundos. Lo que vamos a hacer es despejar la x allí. Ahora, 16 metros igual 3x más x, tengo 4x. Quedaría 4x sobre 2. Y eso lo multiplicamos por 4 segundos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? 16 metros va a ser igual. Usted esta parte la puede resolver como quiera. Puede primero, bueno, como quiera no, que tenga sentido, por supuesto, y sea justificado de una manera correcta. Yo puedo multiplicar 4 por 4, 16. 16 lo divido entre 2 y es 8. Como puedo también 4 lo divido entre 2 es 2 y 2 por 4 daría 8. De todas las formas como lo quiera resolver, daría 8. Entonces daría 8x por s, es decir, 8x por segundo. Entonces en este caso tendríamos 8 segundos por x, que es lo mismo, pues, porque es conmutativo. Entonces daría 8 segundos por x. Ahora, 8 segundos por x va a ser igual a 16 metros. ¿Qué es lo que queremos aquí? Despejar la x. Entonces esos 8 segundos que tenemos allí pasarían de multiplicar a dividir. Quedaría es igual a 16 metros sobre 8, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí resuelto? 16 entre 8 y quedaría metros sobre segundos, porque esos segundos que están multiplicando pasan a dividir. Entonces 16 entre 8 daría 2 metros sobre segundo. Eso que hemos calculado es el valor de la x. Entonces, ¿qué representa x? X representa lo que es la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial vale 2 metros sobre segundo, pero la velocidad final vale 3 por el valor de x. Es decir, que la velocidad final equivale a 6 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se supone que en este caso queremos calcular la aceleración. Y sabemos que podemos calcularla mediante esta fórmula. ¿Qué utilizaremos? ¿El más o el menos? Utilizaremos el más. ¿Por qué? Porque hemos notado que la rapidez aumentó de 2 a 6. Por lo tanto, utilizaremos el signo más para esa fórmula. Tenemos que calcular para este ejercicio la aceleración. Por tanto, debemos despejarla de esta fórmula. Al despejar la aceleración nos quedaría de esa manera. De todas maneras, ustedes pueden verificarlo haciendo los cálculos correspondientes y verificar si está bien el ejercicio. Ahora, la velocidad final es 6 metros sobre segundo y la velocidad inicial es 2 metros sobre segundo. Eso lo tenemos que dividir entre el tiempo, que es 4 segundos. En el numerador restamos 6 menos 2, que es 4. Y abajo también queda 4. La aceleración está expresada en metros sobre segundo al cuadrado, por tanto quedaría 4 entre 4, que es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ok, y así se calcula la aceleración para este ejercicio. Vamos a hacer un quinto ejercicio para terminar y les vamos a dejar ejercicios de práctica. Ok, ejercicio número 5 dice: un auto de policía parte de reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0. Ok, si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Vamos a hacer el dibujo, el esquema. Ok, está el auto de policía, parte de reposo, velocidad inicial 0.
En los primeros 2 segundos, él recorre 20 metros, una distancia. Determina la distancia recorrida en los siguientes 3. Ok. Después de allí, pasan 3 segundos y vamos a calcular esa distancia. Es decir, pasan 3 segundos y vamos a calcular esa distancia. Vamos a llamarlo distancia 1 y distancia 2. Ok. Vamos a estudiarlo por tramos. El tramo AB, que es correspondiente a los primeros 2 segundos, y un tramo BC, que es correspondiente a los otros 3 segundos. AB y BC. Ok. Vamos a llamar tiempo 1 y distancia 1 a lo que es el tramo AB, ¿verdad? Y el tiempo 2 para el tramo BC. Ok, solución. Vamos a trabajar con el tramo AB primero. ¿Por qué vamos a trabajar con el tramo AB? Porque queremos calcular la aceleración. Sabemos que en este tipo de ejercicio la aceleración es constante, ¿verdad? Y si la aceleración es constante, en el tramo AB, si calculo la aceleración del tramo AB, va a ser igual a la aceleración del tramo BC. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante en cualquier tramo, es decir, es la misma. Ok, tenemos que el tiempo 1 es 2 segundos, la distancia 1 es 20 metros, velocidad inicial 0. Queremos calcular en esta parte eh, lo que es la aceleración, para tener la aceleración también del otro tramo, por supuesto. No aparece la velocidad final. Ok, si no aparece la velocidad final, utilizamos esa fórmula. Sabemos que la rapidez aumenta, porque si parte de reposo, su velocidad vaya aumentando. Entonces utilizamos el signo más y para este caso despejamos la aceleración, porque el valor que queremos encontrar es la aceleración para, de alguna forma, si tenemos la aceleración del tramo AB, también tenemos la aceleración del tramo BC. Ok, quedaría de esa manera, despejada. De todas maneras, en los despejes ustedes tienen que verificar si da como resultado lo que está especificado en el ejercicio. Eso queda como tarea. Ahora, vamos a sustituir los valores. Sabemos que el tiempo que vamos a utilizar es el tiempo 1, es decir, del tramo AB. Y la distancia que vamos a colocar es la distancia 1, es decir, del tramo AB, lo que hemos colocado allí. Es decir, el tiempo que se va a utilizar es 2 segundos y la distancia es 20 metros. Sustituimos cada uno de los valores. 2 por la distancia menos la velocidad inicial por el tiempo sobre el tiempo al cuadrado. Queremos resolver ese ejercicio. Sabemos que si multiplicamos 0 por toda esa expresión va a dar 0 y nos va a quedar 2 por 20 metros sobre 2 segundos al cuadrado. Si multiplicamos 2 por 20 daría 40, 40 metros, 2 segundos al cuadrado en la parte de abajo. Entonces quedaría 40 metros. Si elevamos 2 segundos al cuadrado quedaría 4 segundos al cuadrado. 40 entre 4 daría 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esa es la aceleración. La aceleración para el tramo AB es de 10 metros sobre segundo. Como la aceleración es constante, entonces esa aceleración también va para el tramo BC, porque recuerden que lo manejamos con aceleración constante. Lo que queremos calcular en este caso es la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Para ello, tenemos que en el tramo B calcular lo que es la velocidad final. Tenemos que utilizar el signo positivo porque la rapidez aumenta, ¿verdad? Y sabiendo que ya hemos calculado una aceleración de 10 metros sobre segundo. Tenemos una velocidad inicial que es 0. ¿Para qué calculo la velocidad final del tramo AB? Porque la velocidad final del tramo AB resulta y acontece que es la velocidad inicial del tramo BC, porque él inicia del tramo desde B hasta C. El tramo B representa la velocidad inicial, por eso lo hacemos. Entonces calculamos la velocidad final del tramo AB, que es el primer tramo. El tiempo 2 segundos, ok, calculamos velocidad final, sustituimos los valores. La velocidad inicial que tenemos en este caso es 0, más la aceleración que calculamos sería 10 metros sobre segundo por el tiempo. El tiempo que vamos a utilizar es el del tramo AB. Tiempo del tramo AB, porque estamos calculando la velocidad final del tramo AB. 2 segundos, ok. Segundo y segundo al cuadrado se van, al cuadrado. Te va a quedar metros sobre segundos. Entonces te queda 10 más 10 por 2, que es 20. Y le sumo 0, daría 20 metros sobre segundo. Eso representa la velocidad final del tramo AB. Pero también representa, ok, la velocidad final del tramo AB, pero también representa la velocidad inicial del tramo BC.
Entonces, vamos a estudiar ahora el tramo BC porque hemos calculado la velocidad final, sabemos que la velocidad inicial del tramo BC es 20 metros sobre segundos. Ahora, para calcularlo debemos tener los datos. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundos. Ahora, en este caso, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, que es 3 segundos, tenemos la aceleración, que es 10 metros sobre segundo, y vamos a calcular entonces la distancia 2, esa distancia que nos manda a calcular desde el ejercicio. Porque en sí lo que queremos es calcular la distancia. Para ello hemos calculado la aceleración y la velocidad inicial del tramo BC, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué pasa? No aparece la velocidad final. ¿Y qué pasa cuando no aparece la velocidad final? Si no aparece la velocidad final, la fórmula que vamos a utilizar es esa la que tenemos allí. Y si utiliza más, por supuesto, porque ya va aumentando la velocidad, la rapidez va aumentando. Entonces la distancia, sustituimos los valores, en este caso multiplicamos 20 por 3, ahí se eliminan los segundos, sería 60 metros, 20 por 3 sería 60 metros, y en la otra parte desarrollamos el cuadrado, 3 segundos al cuadrado es 9 segundos cuadrados. Lo demás queda absolutamente igual, para el siguiente paso quedaría 60 metros, ahora en este caso multiplico 9 por 10, quedaría 90. Segundo al cuadrado con segundo cuadrado se elimina y te queda solamente metros, por lo tanto queda 90 metros. Ahora, eso lo dividimos entre 2. 60 metros quedaría igual, 90 entre 2 sería 45. Entonces sería 60 más 45, que en este caso haría 105 metros. Esos 105 metros representa la distancia que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que queríamos calcular era la distancia y ya la tenemos. Recuerden que les vamos a dejar un ejercicio de práctica, algunos ejercicios. Cualquier duda o pregunta, estoy a la orden para responderla. Aquí le tenemos los ejercicios de una vez para que lo resuelvan. Son 6 ejercicios. Y bueno, practiquen esos ejercicios para que, digamos, puedan de alguna forma dominar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, recordándoles siempre que el conocimiento es alegría, se despide en esta oportunidad su profesor Wilfredo Rodríguez. Nos vemos la próxima clase o el próximo video.